Muy buenos días, ingeniero. En este día nos encontramos realizando la presentación del laboratorio número 5 correspondiente al teorema de Thevenin. Los integrantes de este grupo somos Andrés Altamirano, Rodrigo Borja y Jefferson Galarza, perteneciente al NDC 8603. El teorema de Thevenin nos dice que con cualquier combinación de baterías y resistencias con dos terminales, se puede reemplazar estos componentes por una simple fuente de voltaje en serie con un resistor, en el que el voltaje de Thevenin correspondería al circuito abierto entre las terminales y la resistencia de Thevenin correspondería a la tomada con el voltaje con las fuentes reemplazadas por cortocircuitos y las corrientes reemplazadas por circuitos abiertos. A continuación vamos a realizar el listado de los componentes, detallando que para esta práctica realizamos 5 circuitos. Muy bien, aquí tenemos un listado de todos los componentes que hemos utilizado dentro de esta práctica. Cabe recalcar que, como mi compañero dijo anteriormente, hemos hecho más de un circuito para poder ejemplificar de mejor manera lo que hemos hecho. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un componente que es una resistencia de 560 ohmios, sería 4.7, una resistencia de 4.7 kiloohmios, 330 ohmios, una resistencia, 100 ohmios, una resistencia, 1 kiloohmio, una resistencia. Esta es una fuente, tendríamos una fuente que nos suministre 12 volts, una fuente que nos suministre 2 volts, y multímetros y amperímetros para poder realizar nuestras mediciones. Además, también es importante recalcar que se agregó también la resistencia equivalente de Thevenin, y también se añadió una fuente con el voltaje equivalente de Thevenin. Ahora, voy a proceder a explicar los dos primeros circuitos. Voy a iniciar la simulación para que se pueda apreciar de mejor manera. Aquí tenemos el circuito armado. No tenemos la mayor cosa porque no tenemos ningún instrumento de medida que nos indique algún dato concreto. Nada más la interacción entre las dos fuentes y las resistencias. ¿Ya? Luego de ello tenemos el mismo circuito, pero tomado en cuenta que en este se han realizado las medidas, como se puede ver aquí, de intensidad de corriente eléctrica, que está conectada en serie. Para ello se ha recorrido un poco esta resistencia de aquí, y de ahí se ha conectado en paralelo para poder medir la tensión de esta resistencia, que es lo que se solicita en el laboratorio. A continuación, mi compañero va a explicarles los siguientes circuitos restantes. Muy buenos días, ingeniero. Bueno, aquí hicimos un circuito separando la resistencia 5 de 1 kilo ohmio, de las cuales nos dio facilidad para poder identificar el fuente de tensión de Thevenin, de las cuales es el valor, como dice el multímetro, de 5.06. Y pasamos al otro circuito, y el otro circuito ya le integramos la resistencia de Thevenin y el fuente de tensión de Thevenin. De igual manera, la resistencia 5 que hemos separado en un solo circuito en serie. Y hemos obtenido los valores. Cabe recalcar que el Tinkercad no le pudo usar todos los decimales que estaban, sino hace un aproximado y tuvo una variación en las medidas que salte, pero ya hemos revisado y los cálculos sale con un error de 0.09. Y para terminar, sería el circuito tomando el valor de la resistencia de Thevenin. Como ve, las fuentes de tensión se dio a recalcar como un cortocircuito, o se dio de cero, que es un cortocircuito, las dos fuentes de tensión que teníamos, y nos dio como valor de 299. Eso sería todo. Muchísimas gracias.